a poner. Bueno, es una alegría hoy por partida doble. Primero, por estar compartiendo esta mañana con Adrián, que realmente me da mucha ilusión, porque, como contaba hace un ratito fuera de la grabación, que él estudió 2 años en Comillas, espiritualidad bíblica, y realmente uno de los temas que más le tocó fue el Evangelio según San Lucas. Así que poder compartir esta experiencia, porque además de haber aprendido, fue una experiencia de orden personal, me parecía sumamente enriquecedora para todos, ¿no? Así que le agradezco mucho que nos esté acompañando, porque yo sé que está lleno de cosas. Lo sé de primera mano, lo conozco mucho. Así que que esté acá 1 hora y pico, realmente se lo agradezco muchísimo. Y segunda alegría, que hoy es la conmemoración, como todos los años, cada 25 de enero, de lo que llama la Iglesia la conversión de San Pablo. Fíjense que una de las cosas más importantes que nosotros podemos rescatar, yo después les voy a pedir que lean la primera lectura que nos regala la liturgia de hoy, que es el capítulo 22, de Hechos de los Apóstoles, en donde Pablo hace una auténtica compartida de quién es él, ¿no? Cuenta en voz alta su vida entera, de dónde viene, cuál es su origen, cómo fue creciendo en la fe y su experiencia con el Señor. Y me parece tan bonito porque la conversión de San Pablo lo que nos habla es de eso que a veces nos cuesta mucho entender. Siempre pensamos que conversión significa aquel que viene de una fe y pasa a otra, o que viene del ateísmo y se hace creyente, o que fue bautizado, tomó la primera comunión a los 7 años, dejó de participar activamente en la iglesia porque sus papás no participaban, por lo que fuere, y regresa después de una cantidad de años a la iglesia nuevamente. Lo que nos invita la conversión de San Pablo a contemplar, que me parecía tan lindo mencionarlo hoy a la mañana, porque es un poco el fin de es el fin de estos encuentros de cada miércoles, es de alguna manera a lo que significa la conversión permanente en nuestra vida. Fíjense que San Pablo no le podemos decir, y mucho menos si leemos la primera lectura, y ustedes van a coincidir tal vez conmigo, de que no era creyente. Era un tipo recontra creyente, era un hombre tan creyente que él de buena intención realiza todo lo que realiza, porque lo que hace es pensando en la fidelidad al Dios que él cree, al Dios en el que él cree y que es el sentido de su vida. Lo que vemos que pasa en el camino de Damasco es que el Señor le regala una nueva mirada. Y creo yo que justamente convertirnos significa eso, tener una nueva mirada ante la vida. Decía en el año de la fe, inaugurado por Benedicto y que terminó el Papa Francisco, porque fue en el año justamente que renuncia Benedicto y que asume Francisco el rol de pontífice, en Porta Fidei, que la mirada es de alguna manera el camino de la fe. Como miramos es como creemos. Y hoy en la conversión de San Pablo nos invita a eso, a que me parece algo que lo podemos practicar nosotros. ¿Cómo venimos mirando? ¿Cómo miramos a Dios? ¿Qué imagen de Dios tenemos? ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos? ¿Cómo miramos a nuestros hermanos? ¿Desde dónde? ¿No? Creo que esta ceguera, esta luz que lo enceguece, pero que a su vez esta imagen de la tierra puesta sobre sus ojos como imagen de una nueva creación, le da a él la posibilidad de levantarse y ser una criatura nueva.
y empezar a vivir la relación con Dios desde un lugar diferente. El mismo Dios, la misma fe, como dice él, el mismo sentido de su vida, la santidad, caminar en su presencia, vivir de acuerdo a él, pero lo que le cambió fue realmente la mirada de cómo hacerlo, el corazón de cómo entregarlo. Así que bueno, pidamos al Señor en este día que nos regale a nosotros esa belleza, que nos regale a nosotros esa posibilidad, porque es la posibilidad que nos cambia la vida. Cómo miramos a nuestros hijos, cómo miramos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hermanos, a nuestros hermanos de comunidad, cómo miramos al mundo que nos rodea, ¿no? Que el Señor nos dé la capacidad de esa mirada profunda y distinta que Él nos regala cada día. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás entre nosotros, especialmente en nuestra mirada, hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, yo les contaba que nos íbamos acercando al capítulo 7, después la semana que viene hacemos una pequeña introducción de este capítulo donde nos vamos a encontrar con la acción. ¿Se acuerdan que en estos capítulos, hasta el capítulo 9, el Señor en Lucas se va revelando a través de la palabra y a través de la acción? Y me parecía importantísimo porque en el capítulo 7, después de las sanaciones, después de sanar al sirviente del centurión, a la hija de una viuda, que lo vamos a ver con detenimiento, con posterioridad, en el versículo 36 hay un episodio que es por el cual yo invité a Adrián a que nos acompañe esta mañana. Así que bueno, vamos a entrar directamente a esa parte del capítulo 7 y les voy a compartir pantalla con el texto que él nos trae para compartir con nosotros. Así que bueno, yo ya me callo definitivamente y lo dejo al que sabe. Así que aquí está, ya un minuto, ahí está. Díganme si todos lo ven, todos lo pueden ver esto. Sí, lo vemos. Perfecto, Sí. buenísimo. Dame que te pongo el... Ahí está, así no te va a molestar. Listo. Bueno, antes que nada quiero públicamente agradecerle a Patricia porque la verdad que ustedes la conocen bien, saben que es una persona muy especial, no es una simple profesora de Biblia. Siempre le digo que tiene un don para transmitir las Sagradas Escrituras, un don maravilloso que muy pocos tienen, claramente yo no lo tengo, así que siempre le digo a mi gente que cuando hablo de ella, siempre digo, se lo digo de corazón, que a mí me aplica eso que dice Juan el Bautista, de que yo no soy digno de atarle las correas de las sandalias, y lo digo de verdad, en lo que refiere a esto, ¿no? Porque después, bueno, en otras cosas es diferente, pero en lo que refiere a esto realmente. Así que, pero a mí me sirve también porque cuanto más transmito esto, yo aprendo, ¿no? Entonces, eso es un proceso de evangelización que hacemos todos juntos y yo también. O sea, el hecho de que en este caso yo sea el que vaya a liderar o el que vaya a tener la palabra no quiere decir que yo no esté fuera del proceso ¿no? Porque a mí también esta palabra me toca y bueno, y yo también sigo avanzando y aprendiendo más, ¿no? Así que le quiero públicamente agradecer a Patricia por dejarme compartir este lugar. Y aparte, porque todos ustedes son de San Gil, ustedes saben que San Gil es mi parroquia de origen, ahí fue donde todo empezó, ahí donde recibí la vocación al diaconado, así que va a ser mi casa siempre, por más que ande por 1000 parroquias de Miami, San Gil va a ser siempre mi casa. Así que bueno, ¿cuál es la razón por la que les pongo yo el texto? Les pido por favor a todos que abran sus Biblias, porque vamos a hacer ese ejercicio de ver las diferencias entre la traducción que ustedes tienen en sus Biblias y la traducción esta que yo les pongo. Y la razón por la que les pongo este texto es porque este texto es mucho más fiel al texto griego original. Ustedes saben que los apóstoles escribieron en griego.
o mejor dicho, el agiógrafo, el que lo puso por escrito, lo puso en griego. Entonces, todas las traducciones que tenemos nosotros son alguien que accedió al texto griego e hizo su versión. Pero los italianos tienen una famosa frase que dice traduttore traditore, que quiere decir traductor traidor, porque en definitiva todo el mundo que traduce, y yo también en mi trabajo personal hago traducciones, en definitiva uno de alguna manera traiciona el texto, porque uno le pone su impronta, y ya no es la impronta del autor, ¿no? Entonces, la única forma es leer el texto original en griego, pero nosotros no podemos hacer eso, así que lamentablemente, pero esta es una traducción que está muy, muy cerca, desde el punto de vista técnico, al texto original. Las Biblias no hacen eso, porque cuando yo hago eso, ahora lo van a ver, lo van a experimentar, el texto se pone un poquito más duro de leer, no es tan fácil de leer, pero para mí tiene todo el sentido del mundo, y por eso vamos a leerlo del texto. Así que bueno, dos cosas que seguramente Patricia ya les habrá enseñado. Cuando nosotros estamos leyendo las Sagradas Escrituras, lo que tenemos que hacer es autoinvolucrarnos en el texto. O sea, me tengo que poner yo adentro del texto. ¿Para qué? Porque yo ahora estoy con el Señor. Ahora el Señor me habla a mí, yo le hablo, yo le contesto. Entonces se pone mi vida en juego. Es mi vida la que está en juego ahora. Entonces no me da lo mismo. No estoy leyendo un cuentito, una novela. Esto no es una novela. Esto es vida. Y como las Sagradas Escrituras son vida, entonces yo me meto, me sumerjo en esa vida, y es cuando se genera la posibilidad de cambiar algo, ¿no? Entonces, la autoinvolucración, yo me involucro, y eso lo vamos a hacer, entre otras tantas veces, cuando nos encontramos con personajes que no tienen nombre. Entonces, cuando yo encuentro un personaje que no tiene nombre, automáticamente soy yo. Y eso es lo que los invito a que hagamos hoy. ¿Ok? Bueno, entonces sin más preludios vamos a empezar. Dice, uno de los fariseos, o sea, ¿cómo se llama este señor? Hasta ahora, hasta este momento, no sabemos. Otra cosa, que Patricia también les habrá dicho 1000 veces, Lucas es un experto narratólogo, es un experto, son unas narraciones preciosas, es hermoso, hermoso, hermoso. Tiene el griego más fino, más delicado de todas las Sagradas Escrituras. No hay griego mejor que el de Lucas. Y eso nos ayuda mucho porque enriquece mucho el texto, ¿no? Entonces ahora dice, uno de los fariseos, no sabemos quién es, ahora el fariseo soy yo, ¿no? Yo soy el fariseo. ¿Y qué eran los fariseos? Personas que eran laicos, como ustedes, un laico, que era un judío, que habían formado como una especie de secta, como de partido político en la época de Jesús, y que querían cumplir estrictamente todos los mishvot, todas las leyes de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, para actualizarlo el día de hoy, ¿quién sería un fariseo? Un católico que va todos los días a misa, que reza 3 rosarios por día, que se va a confesar toda la semana antes de ir a misa, y que está todo el tiempo tratando estrictamente de cumplir la ley de Dios. Pero ¿cuál era el problema de estos señores? Que ellos se creían que por hacer eso eran mejores judíos que los demás. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Cuando yo creo que porque voy a misa todos los días y comulgo todos los días y me confieso y tengo una vida sacramental supuestamente rica, entonces soy mejor que otros católicos y los miro con desdén. Entonces, por ahí miro a alguien que, no estoy hablando de mirar a un pobre hermano que está tirado en la calle porque está en las drogas, eso ya es demasiado obvio, ¿no? Por supuesto que soy mejor que ese, obvio. Estoy hablando de cosas más finitas, de decir, bueno, este no viene todos los días a misa, por ejemplo, y yo sí. Entonces, cuando hago esas cosas, yo soy el fariseo. Yo soy el fariseo, yo soy el que me creo más, que miro al otro. Lo que pasa es que no lo digo, no soy tan tonto, ni siquiera me lo digo a mí mismo, pero muy interior en mi corazón digo, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a misa todos los días y este no, ¿no? Entonces, este fariseo soy yo también. Entonces dice, le rogaba que fuera a comer con él. Otra cosa importante es entender cómo Lucas usa los verbos, porque pudo haber puesto, uno de los fariseos le rogó en pasado, pero no, le dice le rogaba. ¿Y por qué pone ese imperfecto? Porque
es un verbo, es una forma de verbo en griego que lo que dice es que era una cosa que pasaba en el pasado y seguía pasando hoy. O sea, le rogó en el pasado y le seguía rogando. O sea, era muy insistente, le seguía insistiendo, ¿no? O sea, no era un pedido, diciendo, ay, Jesús, a ver cuando venís a comer acá. No, no, no. Estaba cada vez que podía, le insistía al Señor. Ahora, ¿para qué quería este hombre que Jesús venga a...? Eso lo vamos a descubrir más adelante. Vamos a dejar esa pregunta pendiente. ¿Para qué quería este fariseo, yo, Adrián, el fariseo, quería que Jesús venga a comer a mi casa? Lo que pasaba era que Jesús era un rockstar, era como Justin Bieber o como, no sé, yo estaba demasiado viejo para eso, pero como un Instagramer, con alguien, no sé, como Bad Bunny, o sea, alguien así, no sé, el rockstar. Entonces, ¿qué pasaba? Como en la época de Jesús no había Instagram ni Facebook, lamentablemente, entonces, ¿cómo? O afortunadamente. O afortunadamente. Entonces, ¿cómo hacía una persona poderosa? Porque estos fariseos tenían pasta. Entonces, ¿cómo hacía una persona así importante para que todo el pueblo se entere que el rockstar del momento había venido a vivir a mi casa, a comer a mi casa? Porque ese era el objetivo. Era que invitar a Bad Bunny y Bad Bunny venga a mi casa. Claro, hoy me hago una selfie, lo pongo en Instagram y al minuto tengo 1 millón de likes. En ese momento no era así. Entonces, había que, este lo tenía bien pensado, lo tenía bien planificado y quería que todo el mundo se enterara. Entonces le insistía, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo soy el fariseo, yo tengo pasta y voy todos los días a misa, y ahora viene el Santo Padre a Miami y viene a comer a mi casa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros, hermanos, nosotros a veces lo ponemos a Jesús en situaciones o en comportamientos que Jesús nunca tuvo. A veces lo queremos poner como el Che Guevara, o como alguien que estaba por los pobres, que luchaba por los pobres y que detestaba a los ricos. Nada más alejado de la realidad. El problema no era el problema no lo tenía Jesús. El problema era el receptor. Jesús quería ir a todos lados, a los ricos, a los pobres, a los altos, a los viejos, a los jóvenes, a los negros, a los blancos. No le importaba nada. Soy yo el que tengo el problema. Soy yo. ¿Cómo leo yo las escrituras? ¿Entienden? Entonces, yo lo pongo a veces a Jesús como un Robin Hood, pero Jesús no fue ningún Robin Hood. Jesús vino, la salvación la vino a traer para todos, sin excepción. Lo que pasa es que a veces no me gusta, porque a veces me gusta que sea para mí. Yo me siento identificado en un grupo, que yo pienso que Jesús vino para mí, entonces digo, entonces no, para los demás no, para mí. Pero ese no era Jesús. Ven, Jesús iba a la casa de un señor del cual después Jesús habla muy mal de los fariseos, pero no era que Jesús, a veces lo pensamos como que Jesús peleaba contra estos grupos. De ninguna manera, los grupos peleaban con Jesús. Él no tenía ningún problema con ellos. Lo que pasa es que los confrontaba con la verdad y los confrontaba con lo que realmente son, como lo va a hacer ahora. ¿Ok? Bueno, entonces, perdón el pequeño intro, pero es importante para entender el otro día. Entonces, ¿qué dice? Y entrando en la casa. ¿Por qué no dice entró? Porque Jesús entra, es una acción que no termina. Entró en la casa del fariseo, entra en tu casa, entra en la mía, entra en la casa de un pecador, entra en la casa de uno que se cree santo. Él entra en todas las casas, no le importa. Entonces, ese entrando, sentite ahí, está entrando en tu casa también, porque no importa quién eres, no importa qué pecados haces, no importa cuánto dinero tienes, Él quiere ir a tu casa. Lo que pasa es que somos nosotros los que a veces no le podemos abrir la puerta. ¿Entienden? Bueno, entonces dice, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. ¿Cómo se recostó a la mesa? ¿Qué agarró? Se subió arriba a la mesa y se acostó. No, si nosotros no entendemos cómo los judíos comían, no vamos a entender este evangelio, no lo vamos a entender. Entonces, no había mesa, no había sillas, no existían las sillas. Entonces, ¿cómo hacían? Se ponía normalmente un tapete, una alfombra, y en el medio una tabla de madera. Y sobre la tabla de madera se servía la comida. Y los hombres, porque esto era una cosa de hombres, ahí no había ninguna mujer, acuérdense cómo era el asunto, las mujeres en la época de Jesús no tenían ningún derecho, eran dueñas, eran del padre hasta que se casaban, y a partir de ahí eran propiedad del marido, no tenían ni voz ni voto, era así.
A mí me causa gracia cuando las feministas hoy hablan de machismo. Esto era machismo, esto sí que era machismo. Era una dictadura del varón, que hacía con las mujeres lo que quería. Eso sí era un machismo en serio. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba la mesa, que normalmente era redonda, y los varones se acostaban, se recostaban así sobre su hombro, sobre su mano, y alrededor de la mesa. ¿Entienden? Entonces estaba la cabeza cerca de la mesa y los pies en la periferia. Esto es muy importante para entender lo que vamos a decir después. Y también es importante para entender la última cena. ¿Se acuerdan cuando dice que Juan se recostó en el pecho del Señor? ¿Qué quiere decir? Que Juan se levantó de la mesa, estaba en la silla, se levantó, fue hasta el Señor y hizo esto. No, estaba Juan así, el Señor así al lado de él, y lo que hizo fue esto. Lo tenía al lado. Entonces tiene sentido lo que cuenta el evangelista, ¿no? Pero acá es muy importante entender, porque si no, no se entiende lo que sigue, ¿no? Entonces estaba, imagínense un redondel y todos los fariseos, porque el fariseo, ¿a quién había invitado a su casa? A todos los fariseos como él. Entonces eran todos hombres que sabían mucho de la ley, se sabían todas las leyes de memoria. Es como si nosotros nos supiéramos todo el catecismo de memoria. Aplicar, usarlo en mi vida, eso es otra cosa. Pero la letra, oh sí, me la sabía toda de memoria. Entonces estos hombres eran supuestamente expertos en la ley y en las cosas del Señor. Pero ahora vamos a ver que no eran tan expertos. Entonces dice, y he aquí, una mujer, ¿tiene nombre la mujer? No. ¿Qué nombre va a tener a partir de ahora? Adrián, Patricia, Nuria, Hortensia, etc. Ahora esta mujer se llama Adrián. Soy yo. Dice, una pecadora. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué sabe Lucas que era una pecadora? Porque era una pecadora pública. Era una prostituta. Era una prostituta. Todo el mundo sabía, eran tan hipócritas en esa época, que todo el mundo sabía que la prostitución estaba condenada por la ley de Dios, pero ¿qué hacían los varones que aplicaban la ley? Usaban los servicios de esta señora, ¿no? Entonces es la bendita hipocresía de que estoy en contra de todos los pecados, menos el que no me conviene a mí. Entonces, si yo necesito los servicios de esta señora, bueno, la prostitución está mal, pero bueno, qué sé yo, pobrecita. Pobrecita porque la voy después a visitar una vez por semana, ¿no? Bueno, entonces, ahora la pecadora soy yo. Es una pecadora pública. Todo el mundo sabe lo que esta mujer hace y la desprecian por eso. Dice, al enterarse, ¿quién? La pecadora, ¿no? Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies. Momento. ¿Cómo? A ver. El fariseo era un señor perfecto. Estaba comiendo con sus amigotes en la casa. Y ahora la mujer entra a la casa del fariseo. ¿Pero cómo entra? Pero si el fariseo la despreciaba, si todo el mundo la despreciaba, era una prostituta, ¿cómo hace la prostituta para entrar? Y ahí tenemos que entender cómo era la casa de los judíos en la época esa. ¿Dónde estaba pasando esto? En el living de la casa. El fariseo tenía, como tenemos nosotros, un living o un comedor donde tengo una mesa enorme donde invito a mis amigos. No. Hay un patio, la casa tiene un patio, y esto se arma en el patio. ¿Y qué es lo que hace el fariseo? Deja entrar a la gente que podía mirar lo que estaban haciendo. La gente entra al patio, el fariseo los deja. ¿Para qué los deja? Precisamente para que después, por supuesto que esas personas que miraban ni comían ni hablaban, porque los fariseos normalmente tenían personas que los cuidaban, sirvientes, entonces todo el mundo estaba cuidando de que nadie hablara, de que nadie haga nada malo, pero sí que miraran. ¿Por qué? Porque después esas personas que estaban mirando lo que pasaba, iban al pueblo, le empezaban a dar a la sin hueso, a esta que tenemos acá, para empezar. ¿Sabés quién vino a la casa del fariseo? Justin Bieber. Justin Bieber comió con el fariseo, que era exactamente lo que el fariseo quería. Entonces, ¿por qué el fariseo deja a esta gente entrar, incluyéndola, que no debe haber sido la única que estaba ahí paradita mirando lo que pasaba? Debería haber habido muchas personas, porque eso es lo que hacían. Se ponían en el borde del patio, todos mirando, mientras ellos discutían y hablaban y veían qué importante que eran. Miren quién vino hasta mi casa, ¿no? Entonces, esta mujer entra, ¿y qué pasa? Ahora que entiendo que los pies de Jesús
están fuera del círculo. O sea, acá está la mesa, alrededor de la mesa piensen las cabecitas, y todos recostados en el piso, hacia afuera, ¿no? Radialmente, hacia afuera. Y los pies de Jesús afuera. Entonces, los pies de Jesús le deben haber quedado a la mujer cerca de donde ella estaba parada. Entonces, por eso hace eso. Por eso hace eso. Y el fariseo la deja, ¿no? Entonces dice, ¿por qué la deja? Porque ahora vamos a ver por qué la deja, ¿no? Entonces dice, colocándose detrás, junto a sus pies, o sea, está al lado de los pies de él, se puso a regarle los pies con las lágrimas y con los cabellos de su cabeza se los enjugaba y cubría de besos sus pies y se los ungía con el perfume. ¿Qué está haciendo la prostituta con Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo? Miren, hermanos, en la época de Jesús, una mujer que le toca los pies a un varón tiene, sin ninguna duda, una connotación sexual. Sexual. De hecho, este mismo evangelio, en el evangelio de Mateo, ¿qué hace la prostituta con el aceite? Se lo pone en la cabeza, porque eso sí tiene una connotación de orden religioso, pero ponérselo en los pies tiene una connotación claramente sexual. Entonces, yo me pregunto, primero, se acerca la mujer y llora. Miren, hermanos, las lágrimas es uno de los pocos sentimientos que tiene dos características. Primero, cuando me brota, cuando yo tengo ganas de llorar y me dan ganas de llorar, no lo puedo parar. No lo puedo parar, es un sentimiento que no lo puedo detener. Y lo otro, salvo que sea Robert De Niro, no lo puedo inventar. No puedo ahora, yo estoy delante de ustedes, no tengo ganas de llorar, pero digo, bueno, a ver, ¡pum!, y me pongo a llorar. No, no funciona así. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta mujer? Esta mujer está quebrada a los ojos de Jesús. Está quebrada. ¿Y qué es lo que le está haciendo? Le está dando, le está entregando su prostitución. Ella es una prostituta y está a los pies de Jesús y lo está amando como ella sabía amar a los hombres, como una prostituta, pero no desde el punto de vista sexual. Hace con Jesús lo que hacía normalmente con algunos de sus clientes, pero de una forma muy distinta, porque ella se siente acogida, amada, respetada por Jesús, porque lo que tendría que haber hecho Jesús es haberla echado a patadas de ese momento. Si ella hace eso mismo con el fariseo la hubiese echado a patadas de su casa, porque eso hubiese significado que ella quería tener algo sexual con el fariseo en medio de todos sus amigos, lo que hubiese sido un escándalo. Entonces, eso es lo que está pasando. Esta mujer que sí, ella sí, no como nosotros, ella sí sabe pecar, porque ¿saben por qué? Miren, nosotros a veces no sabemos ni pecar, hermanos, ni pecar. Tenemos que aprender tanto de esta mujer prostituta, tanto, tanto. Yo, Adrián, tengo tanto que aprender. Porque ¿saben por qué? Porque nosotros a veces nos creemos que somos buenos. No, bueno, sí, yo tan mala gente no soy. Entonces me empiezo a creer ese cuentito. Entonces, cuando me voy a confesar, digo, bueno, sí, yo soy un pecador, la iglesia tiene razón cuando me insiste que soy un pecador, pero en realidad, sí, soy un pecador, pero soy buena gente también. Y como no hago como esta mujer, como no voy a Jesús y me arrodillo a los pies de Jesús y le entrego toda mi miseria, como no soy capaz de pecar hasta el fondo, como hizo esta mujer, hasta el fondo, no le quedaba nada, nada, le estaba entregando toda, absolutamente toda su miseria, la estaba reconociendo primero delante de todos los poderosos del pueblo y a todos le estaba diciendo, sí, soy una prostituta, estoy sucia, pero esta suciedad, este barro que soy, te lo entrego, Señor, estoy acá a tus pies y te lo quiero dar, te lo quiero entregar todo, porque vos sos el que va a hacer la alquimia divina de transformar este barro en oro, en oro. Pero no puedo. No puedo porque me creo bueno, porque soy diácono, porque entonces creo que soy mejor que los demás, porque me pongo en el rol del fariseo, porque voy a la confesión y juego jueguitos con Dios, juego jueguitos, digo, Señor, sí, empiezo a decir mis pecados, pero los empiezo a decir con sinónimos, diciendo con elipsis, usando palabritas simpáticas.
No, no, tenemos que aprender de esta mujer, tenemos que ir a entregarle. Miren, los invito que si están lidiando con cualquier cosa en su vida espiritual que los aleja del Señor, sabes que si es necesario, ve hasta el fondo, peca hasta el fondo, y cuando llegues a ese barro absoluto, ve hasta el Señor y entrégaselo todo, como hizo esta mujer. Agarra tus cabellos y empieza a llorar, llora tus miserias delante de Él, y sécale los pies con tus cabellos. Hasta que no seamos capaces de hacer realmente eso, nunca vamos a lograr recibir el verdadero perdón de Dios, ese perdón que realmente sana, que realmente cura, que realmente me transforma. Si yo no logro hacer eso, hermanos, si yo no me pongo en los pies de esta prostituta y yo no soy capaz de hacer ese proceso, nunca voy a seguir jugando jueguitos con Dios y con la confesión y con el sacramento de la confesión. Y voy a ir a tomar la Eucaristía creyendo que me acabo de confesar, entonces soy digno de tomar la comunión. No, no, no. Es al revés, es exactamente al revés. Hasta que nosotros no sepamos capaces de entregarle absolutamente toda mi miseria hasta el final, Él no va a poder, porque Él me deja mi libre albedrío, me deja usar mi libertad, y yo en mi libertad sigo jugando jueguitos, sigo creyéndome no tan mala gente, digo, bueno, pero en realidad yo soy buenito y no hago tan malas cosas. No vas a avanzar nunca si seguís haciendo eso. Ve al confesionario, al confesor que tú quieras, con el sacerdote con el que te sientas cómodo, y ahí va a estar Jesucristo esperándote, y dile, Señor, yo soy la prostituta, yo te vengo a entregar mi prostitución, que es lo que tengo, mi prostitución te la entrego toda. Y el Señor no la echa a patadas. Y eso es lo que cambia la vida de esta mujer, que el Señor no la echa, que el Señor la coge, que el Señor se deja amar. Porque este evangelio se trata de amar, hermanos, del amor y solo del amor. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora soy yo que quiero sentir ese amor del Señor y me quiero sentir perdonado. Me quiero sentir perdonado y no hay forma si no se lo entrego todo. Porque Él me quiere perdonar todo. Él quiere hacer la alquimia divina de transformar el barro de mi vida en oro, pero soy yo el que no quiero, soy yo el que juego jueguitos. ¿Entienden? Entonces, por eso esta mujer hace eso. Esta mujer le está entregando su prostitución para que el Señor la transforme en oro, pero se la entrega amándolo, pero no como amaba o como tenía relaciones con sus amantes, no, de una forma nueva, de una forma que la va a transformar para siempre. Bueno, y dice, al ver esto, ¿qué es lo que ve el fariseo? Dice, el fariseo que lo había invitado se habló a sí mismo. Miren todas las cosas preciosas que dice Lucas acá. El fariseo está viendo lo que Jesús ve. No, el fariseo ve a una prostituta, a una mujer pecadora pública. No ve lo que está pasando porque no le abre el corazón. Y eso soy yo a veces. Soy yo cuando me pongo a juzgar entre buenos y malos. Este es malo y nosotros somos los buenos. Y me pongo a hacer eso, esas dicotomías estúpidas en mi vida espiritual, cuando el Señor no hace eso de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que ve el fariseo? La ve superficialmente. Ve a una hermana que era una pecadora pública, inmensamente necesitada del amor de Dios, inmensamente necesitada. Eso no lo ve el fariseo. Lo que el fariseo ve es una prostituta que está haciendo gestos sexuales, le hace gestos sexuales a Jesús y Jesús no reacciona, no ve nada de lo que está pasando, no ve nada del amor que hay en juego, todo el amor que está poniendo el Señor Jesús en juego, que es tremendo, es inmenso, ningún judío que estaba mirando podía entender lo que estaba pasando. Lo que Jesús está haciendo, Él como el Hijo de Dios, es una cosa maravillosa, extraordinaria. Está la pecadora más grande del pueblo, le está mostrando a los hermanos cuán grande es el amor de Dios, que Él te quiere recibir como sos, no juguemos jueguitos, Él nos quiere recibir como somos y nos quiere transformar en la medida que yo le abro la puerta. Entonces, ¿qué dice? Al ver esto, el fariseo se habló a sí mismo. Miren, ¿saben qué es esto? Esto se llama, es un proceso en el que de alguna manera u otra estamos todos involucrados. Y se llama autismo espiritual.
¿Qué quiere decir? Yo me hablo a mí mismo, me hablo a mí mismo. Entonces, es más, tengo que tener mucho cuidado porque a veces mi vida de oración se puede convertir en un autismo espiritual. Entonces, tengo que tener cuidado que esa oración, que mi vida de oración sea realmente un diálogo con el Señor y no una cosa que yo me hablo a mí mismo. Porque a veces pasa eso, que en la oración no me abro al diálogo, entonces me hablo a mí mismo, no le estoy hablando a él. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Se hablaba a sí mismo. Autismo espiritual. Y dice, si este fuera profeta, fíjense que no entendió nada, no entendió quién era Jesús, lo pone en una categoría de profeta, no entiende que Jesús es capaz de salvarnos, de traernos la salvación, porque como veíamos hace 2 domingos en la misa, ¿para qué vino Jesús? Que es otra cosa que tenemos que repetirnos una y otra vez. El Señor Jesús vino para quitar el pecado del mundo, para quitar el pecado del mundo. Entonces, tenemos que trabajar con nuestro pecado porque Él vino a eso y solo a eso. Por eso nos salvó, porque nos vino a quitar el pecado, porque nos vino a abrir la puerta de la gracia, donde yo, gracias a Él, no a mí, gracias a Él, soy capaz de vivir la vida de gracia si me animo a ser como esta prostituta y entregarle mi prostitución de una buena vez para siempre. Entonces dice, al ver esto, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. ¿Qué está haciendo el fariseo? Lo que hacía todo el tiempo, juzgar a las personas. Lo juzga a Jesús y la juzga a la mujer. Entonces, volvemos al inicio del párrafo. Dice, ¿para qué lo invitó al fariseo? El fariseo le rogaba y le rogaba. ¿Para qué? Quería tener un verdadero diálogo con el Señor, quería abrirle su corazón y que el Señor realmente le enseñe algo y lo transforme. No tenía ningún interés de dialogar. De hecho, dice, hablándose a sí mismo, no quería dialogar. ¿Qué era lo que Jesús hubiese querido? Jesús hubiese querido que el fariseo le diga en voz alta, Jesús, Señor, como sea, Señor, ¿por qué te dejas tocar por esta mujer sabiendo que es una pecadora? Él quiere interactuar con nosotros, quiere dialogar, no importa lo que sea, díselo. Pero no, se hablaba a sí mismo, nuestro autismo espiritual. Entonces, él lo quiere saber. Mira, si hay situaciones en la vida que pasamos por cosas muy dolorosas que nos duelen y no las entendemos y nos enojamos con Dios. ¿Sabes qué? Ve a llevarle ese enojo, pero llévaselo a Él. No te quedes tú en el autismo espiritual de decir, ¿esto por qué el Señor lo permitió? Ve y díselo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto pasó? Para que yo logre entender finalmente, y que el Señor logre transformarme. Entonces, este hombre la juzga a ella y lo juzga a él. Y después dice, y respondiendo, pero hermanos, tenemos que empezar a leer las Sagradas Escrituras entre líneas, porque, por ejemplo, acá él dice que se habló a sí mismo, o sea, el fariseo tuvo un pensamiento, pero Lucas nos pone, y respondiendo, ¿cómo respondiendo? Si el fariseo no le dijo nada, ¿entienden? No le dijo nada. Entonces, ¿por qué pone respondiendo? Esas son las preguntas que yo me tengo que hacer, porque ¿saben por qué? Parece que Lucas está cometiendo un error, pero no está cometiendo ningún error. Hay un mensaje profundo, teológico atrás, pero lo tengo que descubrir por medio de hacerme las preguntas esas. Por eso yo siempre les digo, no tengan miedo a hacerle preguntas difíciles a las Sagradas Escrituras, algo que parece que está mal, pregúntenselo. ¿Por qué Jesús le responde? Porque aunque yo quiera meterme en mi autismo espiritual, Él sigue queriendo comunicarse conmigo. Entonces el fariseo estaba en un autismo espiritual total, pero Jesús le responde, por supuesto porque Jesús sabe lo que el fariseo está pensando, pero aparte de eso, porque no quiere que el fariseo se quede en su autismo, lo quiere sacar de ese autismo espiritual, ¿entienden? Y le dice, entonces dice, Jesús le dijo, Simón, ¿cómo Simón? Simón. ¿No habíamos dicho que el fariseo no tenía nombre? Es que es genial, Lucas, es absolutamente genial. Nos dice el nombre del hombre cuando necesita decirnos el nombre del hombre, porque tiene un objetivo, ¿entienden? Entonces, otra cosa que Patricia les ha dicho 1000 veces, que cuando hay un nombre de un personaje, esos nombres no son nombres casuales. No es que decía, bueno, vino Carlito, vino Patricia. No. Cada nombre tiene una explicación, porque cada nombre tiene un origen, una explicación. Entonces,
está hecho a propósito. Pero miren qué genial Lucas cómo lo construye. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. ¿Por qué? Porque Shimón en hebreo quiere decir el hombre que escucha. El hombre que escucha. ¿No es genial? Arriba, Simón no escuchaba nada. Simón juzgaba y lo invitaba a Jesús por las razones equivocadas. Entonces no era Simón. Ahora cuando Jesús le dice, tengo algo que decirte, Simón necesita escuchar. Y ahí Jesús va a la esencia de Simón, del hombre que escucha. Y es una forma de decirle, a ver Simón, si de una vez por todas empiezas a ser quien realmente eres, que eres un hombre que escucha, a ver si ahora sí vas a escuchar. A ver si ahora sí vas a ser Simón, el hombre que escucha, ¿no? Dice, él contestó, dímelo, maestro. ¿Era maestro? ¿Jesús era maestro de este hombre? Por supuesto que no, maestro nada, no quería aprender absolutamente nada, lo acaba de juzgar duramente. Primero le dice profeta, segundo le dice que no sabe quién es esta mujer, cómo se deja tocar, y después la juzga a la pecadora. Un juzgador serial, como tantos, como hacemos nosotros a veces. Entonces le dice, un prestamista es la típica actitud rabínica de empezar, en vez de irlo directo al punto, le pone una parábola. Y una parábola, a diferencia de otros géneros literarios, es un género literario muy usado por los rabinos de la época que se caracteriza porque tiene un solo punto de caída, o sea, tiene una moraleja, una sola, tiene una enseñanza. A veces nos pasa mucho, a veces cuando leemos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, esas cosas, y nos distraemos en los personajes. Entonces, que el hijo mayor hizo esto, que el hijo menor hizo otro. Pero la parábola no tiene ese objetivo, tiene el objetivo de darme una enseñanza. Entonces vamos a ver qué es la parábola que le dice el Señor acá, ¿no? Entonces le dice, un prestamista tenía 2 deudores. ¿Qué pudo haber hecho Jesús? Puede haber dicho, tú estás juzgando, y porque juzgas tienes que... No. Pero esa no es la forma, porque si él hacía eso, se corta el diálogo. Entonces Jesús quiere dialogar con nosotros, con quien somos. Entonces este hombre, que era un supuesto experto en la ley, Jesús lo lleva a su terreno, para hacerle ver en su propio terreno que está equivocado. Entonces le dice, un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le amará más? Esto es sobre el amor. Esto es sobre el amor. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Jesús? Le hace un jaque mate. Le hace un jaque mate perfecto al fariseo. Porque el fariseo estaba delante de sus amigotes, todos fariseos, todos expertos en la ley. Entonces, si el fariseo contestaba mal, porque la pregunta es bastante obvia, pero es una pregunta en parte retórica, en parte mayéutica. ¿Por qué? ¿Por qué es mayéutica? ¿Se acuerdan de la mayéutica de los griegos, de Sócrates? Que era mayeutos, en griego quiere decir parir, parir. Entonces, ¿por qué es una pregunta mayéutica? Porque es una pregunta que quiere hacer parir la verdad. La verdad. Acá tiene que surgir la verdad de Dios en la vida de este pobre hombre fariseo que soy yo también, que yo soy tan pobre como él. Y decía, ¿cuál de los 2 le amará más? Esto es sobre el amor. Me perdonan, entonces yo amo. Eso es lo que está diciendo Jesús. A mí me perdonan, entonces yo amo. Quédense con esa idea. A mí me perdonan y ese perdón provoca el amor. ¿Ok? Entonces, este hombre me perdona una deuda, entonces yo lo amo. Y es genial, es absolutamente genial lo que hace Jesús. Es un jaque mate. Y el fariseo se da cuenta que va derechito al jaque mate, que Jesús le pone una trampa para que él se dé cuenta quién es él. Jesús no lo quiere juzgar, lo quiere transformar, pero le está pidiendo que se abra. Le está pidiendo que diga, ya, ahora entiendo, Señor, sí, ahora entiendo. Pero no, el fariseo sigue en la suya, ¿no? Entonces dice, respondiendo le dijo Simón, supongo que aquel a quien le perdonó más no puede tolerar lo que acaba de pasar. Porque no tendrá que haber contestado eso. Tendría que haber contestado el que le perdonó más. Porque la respuesta es obvia. Entonces, ama más al que se le perdonó más.
Pero lo que pasa es que no tolera decir eso, no lo tolera. Entonces dice, supongo, ¿no? Como diciendo, bueno, no lo sé, pero supongo que el que... ¿Y qué le dice Jesús? Has juzgado rectamente. Es genial, porque él acaba de juzgar injustamente. Lo juzgó a Jesús, lo juzgó a la pecadora. Pero ahora que Jesús le enseña cómo juzgar, que hay que juzgar en el amor y no por los actos, de los pecados de los demás. Es en el amor que tengo que juzgar. Entonces, porque es como me juzga Dios, en el amor. Entonces dice, has juzgado rectamente. Ahora sí, nos estamos empezando a entender. Y ahora viene una parte fabulosa, espectacular. Dice, y volviéndose a la mujer, miren, a veces son esas cositas que lamentablemente leemos la escritura y vamos leyendo el texto y se nos va pasando, pero lo que está pasando acá es una cosa completamente revolucionaria, porque lo tengo que entender en el contexto. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está así, hablando con ellos, y ahora se da vuelta y la mira a la mujer. Pero en hebreo se usa un verbo para esto, que es el verbo shu, que el verbo shu es el mismo verbo que nosotros ponemos para convertirse, es este mismo verbo. Lo que pasa es que nosotros no logramos tolerar la idea de que Dios se puede convertir. ¿Cómo Dios se puede convertir? Si Dios es perfecto, ¿qué tiene para convertir? Acá, ¿qué tiene para convertirse Jesús? Jesús no tiene nada que convertirse. Miren, vayan al profeta Jeremías y en el capítulo 15 dice, conviértanse a mí y yo, lo que pasa es que la Biblia de ustedes seguramente dice, y yo me volveré a ustedes, pero no dice eso el texto griego, usa el verbo shu, y yo me convertiré a ustedes. ¿Y cómo es eso posible? Porque es así de grande el amor de Dios, es así de grande, que no quiere sentarse en un trono a juzgarme, no, quiere bajar a mi nivel y volverse hacia mí, convertirse hacia mí, ponerse al mismo nivel. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba poniéndose al mismo nivel de la prostituta. De hecho, en la época de Jesús, hacer eso, mirar a una mujer a los ojos, como hizo Jesús, y darle la espalda a los otros hombres que estaban ahí, era un gesto de rudeza, de falta de educación. Entonces, no es eso lo que Jesús quiere hacer. Lo que Jesús quiere hacer es apuntar, llevarlo a todos los que estaban en la mesa a la dirección correcta. El ejemplo no son ellos para la sociedad, el ejemplo es la prostituta. Ella es el ejemplo, ella es la maestra. A ella nos tenemos que parecer. No a los fariseos, no a los que se creen perfectos, no a los que se van a confesar todos los días, no, al hermano que sabe de su pecado, que sabe de su debilidad, pero está trabajando con ella y se la entrega al Señor para que el Señor haga la alquimia divina, no al que se cree todo perfectito. Entonces el Señor se convierte, se vuelve hacia ella para mirarla, porque lo que está haciendo es invitando a todos los otros hermanos y me invita a mí a que me anime a mirar a esta mujer prostituta a los ojos y aprender cómo lo hizo. Dice, Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Ves? ¿Logras ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando yo miro a un hermano? Cuando yo miro a un hermano, especialmente un hermano que está pasando por una situación difícil, un hermano que está tirado en la calle porque está en el alcohol, en las drogas, o un hermano que está pasando una situación delicada cualquiera, lo tenemos que ver como los ve Jesús, como los ve Jesús. Jesús lo que dice es, todo ese barro que tienes, dámelo, anímate y dámelo a mí. Entonces, lo que le dice Jesús es, ¿ves lo que acaba de hacer esta mujer? ¿Ves que se acaba de arrodillar, me acaba de entregar su prostitución y me acaba de amar? Porque esa mujer lo amó a Jesús con A mayúscula. Con A mayúscula. Se lo dio todo, absolutamente todo. Entonces dice, ¿ves a esta mujer? Y dice una cosa que hay que explicarla. Dice, he entrado a tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, con sus lágrimas me ha regado los pies y con sus cabellos me los han jugado. Beso no me diste. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, con perfume me ha ungido los pies. Por eso te digo, han quedado perdonados sus muchos pecados. Entonces, momento, ¿qué está pasando?
Jesús, el fariseo, a ver, entiendan lo que está pasando. El fariseo más importante del pueblo, imagínense, una casona enorme con 15 habitaciones, candelabros de cristal, 100, no sé, 20 servidores, empieza y lo llama a Justin Bieber a comer. Lo invita al Papa a comer. Entonces el Papa viene a comer y este caballero ni siquiera le dice, Santo Padre, quiere ir al baño a lavarse las manos, quiere que le traiga una appetizer. No hace nada de todo eso, es absolutamente impensable. No es eso lo que Lucas me quiere decir. Este hombre hizo el rito de entrada de cualquier persona que va a su casa, porque él no lo hubiese permitido, porque eso está en los rituales del judaísmo. No hubiese permitido que ninguna persona entre a su casa sin que se le laven los pies, sin que se le unja la cabeza con perfume, especialmente siendo un invitado tan importante, el rockstar del momento. ¿Ok? No le está diciendo eso. El judío lo hizo, pero ¿qué fue lo que pasó? El judío hizo actos vacíos, carentes de amor. En cambio, esta mujer, lo que Jesús le resalta es que todas las cosas esas que hizo, de enjuagarle los pies con sus lágrimas, de secárselos, fue fruto de su amor. Entonces lo que le está diciendo es, tú estás haciendo tus cosas en la vida por meros ritualismos, vacíos completamente de contenido y mucho más difícil, vacíos completamente de amor. En cambio, esta mujer puso todo el amor que tenía en su corazón para hacer esas mismas cosas que tú hiciste sin amor, esta mujer las hizo con amor. Entonces, la mujer, ¿qué pasó? Cuando se arrodilló por primera vez, que por ahí esperó que el Señor le iba a rechazar porque era varón, porque era judío, porque era... No, la mujer sabe quién es él, se va a arrodillar a sus pies y le entrega todo, y el Señor la acoge, se deja amar, el Señor se deja amar. Entonces ella sintió el poder de ese amor que la estaba perdonando, ¿entienden? Y eso fue lo que provoca lo que viene ahora. Entonces dice, miren, dice, ahora necesito que vayan a sus Biblias. Dice, por eso te digo, han quedado perdonados sus muchos pecados, por lo tanto, es capaz de tan grande amor. En la Biblia ustedes seguro que dice, ¿cómo dice en la Biblia? Por eso te digo que se han perdonado numerosos pecados por el mucho amor que demostró. Eso es un invento del traductor. Eso no dice el texto griego. Porque acuérdense lo que dice más arriba y lo que dice más abajo, porque esa traducción, ella amó mucho, se le perdona mucho, no tiene sentido con lo que sigue. Miren lo que sigue. En cambio, al que poco se le perdona, ama poco. ¿Entienden? O sea, pero está mal. Lo de arriba está mal. Entonces, como el texto lo que dice es lo que dice ahí. Han quedado perdonados sus muchos pecados, por lo tanto, como se le perdonaron sus muchos pecados, es capaz de tan grande amor. O sea, porque a mí se me perdona mucho, entonces yo soy capaz de amar mucho. Y no al revés, porque si no, como dice la Biblia de ustedes, ¿saben cuál es el gran problema con ese texto? Que soy yo el parámetro de la relación con Dios. Soy yo. Entonces Dios está esperando a perdonarme. A ver, Adrián, ama mucho, entonces yo te voy a perdonar. No, yo no puedo ser nunca el parámetro de la relación con Dios. Él es el parámetro. ¿Saben qué pasa? Que no tolero la idea de que el Señor me perdona sin pedirme nada. Eso no lo tolero, no lo puedo tolerar porque yo soy así. Yo perdono con un listado de condiciones. Yo, Adrián Zapatero, se los confieso, yo soy así. Entonces, yo no logro perdonar a los demás si el otro no viene realmente y no muestra que realmente está arrepentido, que lo hizo mal, pero Dios no es así. Afortunadamente no es así, no como nosotros. Afortunadamente, el perdón me lo da gratuitamente, no importa, hermanos, Él nos perdona a todos, a todos. Lo que pasa es ¿cuál es el problema? Que el perdón me lo da ¿para qué? Para que yo ame mucho, ame tanto como peco. ¿Entienden? Entonces, cuando esta mujer, ¿qué fue lo que pasó? Que se sintió acogida y amada por Jesús y perdonada, que a Jesús no le importaba su prostitución, la dejó que se acerque, que lo toque, y ese perdón, ese amor de Dios que ella sintió, hizo que ella hiciera todo lo demás. Y no es al revés. Porque si yo entiendo este evangelio al revés, entonces me pongo yo como comienzo de la relación. Yo soy la pauta. Entonces, en este amor
Con Dios yo soy el que manejo las cosas. Yo amo, Él perdona. Yo no amo, Él no perdona. No, Él te perdona igual por más que tú no ames. Lo que pasa es que te quiere perdonar, pero de verdad. Por eso les decía al comienzo que tenemos que ser como la prostituta, porque yo soy incapaz de amar a los demás como Dios quiere hasta que yo no acoja ese perdón. Pero yo ese perdón no lo voy a acoger en la medida que siga jugando jueguitos en el confesionario. ¿Entienden? Hasta que yo no logre realmente entregarme todo y darle todo mi barro de una vez para siempre, el Señor no va a lograr perdonarme completamente. ¿Entienden? Y yo no voy a poder amar, porque soy yo el problema. Soy yo el que tengo el problema. Entonces, lo que está diciendo acá Jesús es, a ella se le perdonó mucho y por eso es capaz de amar mucho. En cambio, al que se le perdona poco, ama poco. Y ese es el corazón, es el amor el corazón de este evangelio. Y solo el amor. Esto es un evangelio referido al amor de Dios y al amor que tenemos que tener entre nosotros. Porque esa dinámica del perdón, del que se me perdona mucho, entonces yo soy capaz de amar mucho. Es lo que tiene que cambiar mi relación con Él y cambiar mi relación con el sacramento de la confesión. Por eso a veces me da tanta tristeza cuando escucho hermanos que dicen, no, yo no voy a confesar, yo me arrodillo solo ahí y me confieso directo con Dios. ¿Saben qué es eso? El autismo espiritual, me estoy hablando a mí mismo. Me estoy hablando a mí mismo, le digo, ay, perdón, Señor, sí, soy un cretino. Claro, ¿cuál es la garantía de eso? Que como no va a pasar nada, yo voy a seguir siendo el Dios de mi vida, entonces yo no voy a cambiar, el Señor no me va a transformar porque yo no le abro la puerta, sigo metido en mi autismo espiritual. Claro, animarme es ir y arrodillarme ahí, delante del Señor, como el Señor lo quiso, delante del sacerdote, y llevarle mi barro, porque es la única forma en que yo de una vez por todas logre sentir cuán perdonado soy, y eso me va a dar la energía espiritual para amar a los demás. Hasta que no haga eso, mi pecado me va a dejar trabado ahí en la mitad. Por eso les decía que no sabemos ni pecar, porque si fuésemos como esta mujer, que pecáramos hasta el fondo de mi pecado, hasta que yo sí me sienta realmente completamente sumergido en el barro de mi propia miseria, entonces ahí voy y se la entrego. Pero no, me quedo a mitad de camino. Y como me quedo a mitad de camino, no logro recibir ese perdón sanador, ese perdón que me transforma desde adentro, ese perdón que me cambia para siempre, que es lo que hizo con esta mujer. Entonces dice, y a ella le dijo, han quedado perdonados tus pecados. Han quedado perdonados los pecados, esa frase de Jesús es la declaración de lo que acaba de pasar más arriba, porque los pecados ya habían sido perdonados. Solo necesitamos la declaración formal. Es como cuando voy a confesar y al final de la confesión el sacerdote dice, por el poder que me da la iglesia, yo te perdono los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tus pecados quedaron perdonados cuando tú te arrodillaste. Ni bien te arrodillaste, el Señor te perdonó los pecados sin que tú digas absolutamente nada y sin pedirte absolutamente nada a cambio. Lo que pasa es que soy yo el que no me lo creo. Soy yo el que no me lo creo. Tú te arrodillas y Él está esperando. Le está esperando. Por ahí hoy el Señor se ilusiona. Dice, por ahí hoy viene la versión de la prostituta de Adrián. Por ahí finalmente hoy Adrián se convirtió en una prostituta y hoy me lo entrega todo. Pero no. Sigo jugando jueguitos. Sigo diciendo cositas. Parábolas, elipses, palabritas difíciles, que el sacerdote entiende, entonces, bueno, sí, bueno, y te perdono, y yo me siento perdonado a medias, porque le entregué a medias mi barro. Y hasta que no se lo entregue todo, no voy a poder recibirlo todo. Entonces dice, los demás convidados empezaron a decir entre ellos, fíjense, la actitud, otra vez de vuelta, están todos metidos en ese autismo espiritual. No quieren hablar con Jesús. No tienen ningún interés de aprender, de abrirle su corazón. Y ojo porque, como les decía antes, yo puedo estar metido en ese autismo espiritual, por más que vaya a misa todos los días y por más que me crea un gran católico. Puedo estar metido exactamente en este mismo autismo. Es más, lo puedo tener al Señor Jesús al lado mío perdonando a la prostituta y yo en otro universo, completamente en misa, sentado. Lo puedo tener al Señor al lado, sentado, que está en ese momento. Y como yo no abro el corazón, no percibo nada, no me doy cuenta de nada, entonces para mí pasó de largo. Entonces está el Señor al lado mío y en vez de yo sumarme a la fiesta del perdón,
en vez de sumarme, en vez de animarme a recibir ese amor que el Señor me quiere dar para poder amar a los demás como Él me ama, no, me quedo en mis mezquindades espirituales, ¿no? Entonces dice, los demás convidados empezaron a decir entre ellos, ¿quién es este que perdona los pecados? ¿Cuándo escucharon eso? Ustedes que están a esta altura del Evangelio de Mateo. ¿Cuándo lo escucharon antes? ¿Quién es este que perdona los pecados? El de Lucas, ¿no? Sí. Lucas, en el paralítico. En el paralítico le dicen, le traen al paralítico para curar, y Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Y los demás alrededor dicen, pará, te lo trajimos para que le cure la parálisis. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? El único que puede perdonar los pecados es Dios. Pero de vuelta a lo que dijimos al comienzo, ¿para qué vino Jesús? Para quitar el pecado del mundo, ¿entienden? No para restaurarle el caminar. Entonces, por eso cuando yo tengo una dolencia y le digo, Señor, cúrame de esta dolencia, que está bien, porque yo le tengo que compartir todas las cosas en mi vida, pero el Señor no vino para curarte la dolencia, el Señor vino para quitarte los pecados. Entonces, tú le estás pidiendo por la dolencia, pero le pides con la misma energía que te quite los pecados, porque Él vino para eso y es lo único que quiere hacer en tu vida, quitarte los pecados para que tú vivas una vida de gracia, una vida feliz, que la única forma de vivirla es en el amor, ¿entienden? Entonces dice, pero, él dice, ¿quién es este que perdona? Pero, los peros de Lucas, ustedes van a encontrar, que ya les habrá dicho Patricia, un montón de veces los peros de Lucas, que es una partícula en griego que apenas si se pronuncia, ¿no? Y que lo que cambia todo, ¿no? Cambia todo. Inmediatamente después del pero hay una acción de Jesús que lo cambia todo. Dice, pero él le dijo a tu mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y lo maravilloso es que la mujer nunca le habla. Nunca le habla. ¿Cómo sabe Jesús que la mujer tiene fe? Por lo que acaba de ser, porque sabe que de todos esos hombres expertos en la ley y los maravillosos fariseos que sabían todas las cosas de Dios, el único que la iba a recibir, que la iba a acoger y que le iba a amar y que le iba a perdonar era Jesús. Y ella tuvo fe en eso, y esa fe no fue traicionada, como no va a ser traicionada tu fe si te animas a hacer lo que hizo esta mujer. Por eso dice, vete en paz, que es la sensación que tenemos cuando el Señor me acaba de perdonar, cuando se acaba de producir la alquimia divina y ahora yo empiezo a ser otra persona y ahora me levanto ahí del confesionario convencido que sí, que soy la prostituta, pero voy a dejar de serlo porque el Señor me transformó, porque ya no soy más esa persona, no soy más ese miserable, esa persona indiferente al dolor de los demás, ese que no le importa, ese que es infiel, ese que está metido en cosas oscuras y se para de ahí como una persona llena de paz y llena de amor de Dios porque fui perdonado y no al revés. El verdadero perdón del Señor me tocó, me transformó mi corazón y yo me levanto de ahí como una persona nueva. He dicho. Bueno, aprovechen para preguntar. Me imagino que alguno preguntar, comentar, hacer lo que Yo quieran. tengo una pregunta, como siempre, perdón. Eso sería como una confesión de esas que llamamos confesión de vida, donde uno o es cada vez que uno se confiesa. Es que, perdonen, pero no soy tan buena para, o sea, no tengo tanta enseñanza ni tanta experiencia. Lo único que tengo es lo que he aprendido de ustedes, que ha sido bastante, pero no, antes de eso no tenía ninguna preparación. Esa es lo que llaman confesión de vida, cuando uno hace... Mira, Hortensia, no hay confesiones de vida. Hay una sola cosa, la confesión. No hay confesiones de vida. ¿Y sabes cuál es el verdadero peligro de eso? Que si tú, esas confesiones de vida, para los hermanos que no lo sepan, eso se hace cuando una persona se está muriendo, entonces el sacerdote va y la persona se pone a hablar de todos sus pecados desde la niñez. Pero ¿saben cuál es el problema de eso? Que yo no me creí que el Señor me perdonó nunca, ¿no? Nunca sentí el perdón, nunca. Que ahora soy viejo, me estoy por morir y tengo que empezar a decirle que le robé un chocolatín a mi hermano cuando tenía 5 años. No, nunca sentí el perdón de Dios. Eso es lo que pasa, Hortensia. Necesitamos hacer esas cosas cuando no me creo que cuando me paro del confesionario,
¿Y saben por qué no me lo creo? Porque yo no me entrego, porque yo no soy la prostituta, porque no le entregué mi barro. Entonces, hasta que no haga eso, voy a seguir necesitando confesiones porque no me siento perdonado. Dios me quiere perdonar, pero yo no acojo ese perdón. Entonces, como no lo acojo, nunca me va a transformar, porque acuérdate cómo es la dinámica. Él me perdona, entonces yo puedo amar. Entonces no voy a ser nunca capaz de amar a una persona. Qué tristeza que una persona vieja que está a punto de morirse necesita confesarse los pecados de toda su vida porque nunca se sintió perdonado, por lo cual nunca pudo amar como Jesús quería que él No, pero es ame. que entonces utilicé mal la palabra, porque entonces no se llama confesión de vida, sino que cuando es confesión, yo no sé cómo se llama, pero que yo cogí como una vez cada cierto tiempo cojo y hago una confesión de esas bien detalladas, escritas y todo, y me voy a hacer una confesión de esas grandes que muchas veces a los sacerdotes no les gusta porque no tienen tiempo, ¿no? Entonces no es confesión de vida, es una confesión de limpieza espiritual cada cierto tiempo, pero hay otras confesiones chiquitas. Hortensia, ¿puedo decir algo? Confesión. Confesión. It's the same thing. No hay categoría de confesión. Es una herramienta, es un elemento, es un medio que nos regala el Señor, no para hacerle un favor a Él. Tenemos que entender eso. ¿Vieron lo que vemos todas las semanas? Todas las semanas que aprendemos. Que todo este lío, el Señor lo armó para nuestro bien. No para Él, no necesita nada. Es para que nosotros tengamos la capacidad de sentirnos. Número uno, profundamente sanados en aquello que no. Me hace acordar un poco a la mujer que padecía flujo de sangre, que se gastó todo su dinero en doctores y no encontraba la sanación. Hasta que llegó un punto en donde realmente entregándole esa vida que se iba al Señor, se sana. ¿No? Me viene esto a la cabeza. Me viene que tenemos que aprovechar esto que el Señor nos da, la posibilidad de ponernos a sus pies para realmente tocar. Pero primero tenemos que tocar nosotros nuestra mugre, ¿eh? Porque no es magia. El Señor nos va... Fíjense que como le decía, hay un famoso cuento, que no es cuento, es un relato de San Jerónimo, y qué más, y qué más, y qué más, y qué más, ¿no? Cada vez que le pedía, te entregué toda mi vida, te entregué todo mi tiempo, te entregué toda mi juventud, te entregué todo mi saber. ¿Qué más tengo para entregarte, Señor? Y el Señor le grita, tus pecados, Jerónimo, tus pecados, porque es lo único que tenía resistencia a entregar. El tema es que primero los tenemos que ver, los tenemos que tocar, lo que me impide estar con el otro, lo que me impide perdonar al otro, lo que me impide ver al otro como el Señor quiere que lo vea, lo que impide que yo me reciba a mí misma de la manera que Él me recibe. Así que bueno, dejo de hablar yo porque miren, Glenda, Noora y Marcela, vamos por orden. Glenda, con mucho gusto te escuchamos y después Erika. Hola a todos. Pues a mí me ha gustado mucho escuchar eso porque a veces no hago conciencia, pero a lo que me llevó hoy esta enseñanza es que lo que necesito muchas veces es tocar fondo. Tocar los pies del Señor para mí hoy fue tocar fondo. Es como, si no toco fondo, no soy capaz de ver mi mugre, ese barro que tengo en lo profundo, lo más profundo de mí. Es muy duro ver lo feo que uno tiene. Es muy lindo que a ti te digan, ay, Glenda, qué bien hablas, o qué lindo cantas, qué bien haces tal cosa. Pero cuando yo me entro a mi casa, yo sé las cosas del lado que cogeo. Yo sí lo sé porque yo vivo conmigo. Y es duro verlo, es duro. Y peor aún, expresarlo como esa mujer delante de todo el mundo. A ella no le importó. Ella fue y dijo, aquí estoy yo con mi mugre, con mi pelo largo, hermoso y todo, pero con mi mugre. O sea,
solo así puedo sentir realmente el perdón exquisito de Dios. O sea, ese perdón que es capaz de verlo todo y no verlo tan grande como yo lo veo, porque Dios es más grande que mi pecado. A veces uno se siente tan sucio por algo que ha hecho que no cree que Dios es capaz, porque uno lo juzga desde su humanidad. Y mi humanidad es que si una persona viene y me da una bofetada, tal vez yo no la perdono, porque soy humana. Pero Dios no es así. Dios es humano, pero es Dios. O sea, Jesús es humano, pero es Dios. Y es tan lindo saber, entender que Dios es capaz de aceptarme con mi pelo largo, hermoso, que canto bonito, que hago tal cosa linda, pero también que a veces miento, que hago cosas que no son buenas para mí misma. Y que aún así Él me acepta, me ama y me regala ese amor. Eso es algo maravilloso y es algo que hoy me gustó mucho escucharlo porque es algo que me acerca más a Dios. O sea que muchas gracias por nada, por darme esa enseñanza y poder ver yo desde este vértice lo que es el perdón de Dios, lo grande que es. Eso solamente quería compartir. Gracias, Glenda. Nora, adelante. Estás con el... Ahí está. Ahora sí. Buenos días. Muchas gracias por este espacio, estas enseñanzas tan maravillosas y cómo desglosar esta cita que me lleva a que el pecado realmente, lo estaba analizando ahora, cómo se va transformando en amor y esto se transforma en fe. O sea, realmente como que podría ser la fe el resultado de la limpieza del pecado. O sea, se me venía eso como a la mente, pero no sé si podría ser así. O sea, realmente la fe... Bueno, ella necesitó fe para acercarse, ¿no? Ella tuvo fe en Jesús para ir a entregarle su miseria, pero se paró de ahí y estoy seguro que su fe se mejoró. Estoy seguro, porque cuando yo me siento realmente amado por Dios, mi fe mejora, mejora. Acuérdate lo que le dice Jesús a los apóstoles: si ustedes tuviesen la fe del tamaño de una semilla de mostaza, entonces siempre mi fe tengo que tratar de mejorarla, de incrementarla, de hacerla más profunda, ¿no? Y estas experiencias de perdón hacen que se incremente mi amor y que mi fe aumente, sin ninguna duda. O sea, ella tenía fe, pero se paró de ahí seguramente con una fe mucho más mayor. Sí. El abandono realmente, el abandono del pecado. Okay. Gracias. Era eso. Muchísimas gracias. No, Gracias, Nora. Marcela, te escuchamos. Sácate el mute. Marce. Erika, si quieres aprovechar mientras Marcela... Mira, a mí me encantó la análisis desde el aspecto personal, pero a mí me encanta también verla bajo un aspecto pastoral, Adrián, porque en verdad la prostituta no fue invitada en ningún momento, o sea, ella no hacía parte del banquete y puede entregarse así, de esta manera, con tanta sabiduría espiritual, o sea, desde su sencillez. Muchas veces encerramos nuestro patio y no dejamos que las personas que no hacen parte del banquete nos enseñe la sencillez de su espiritualidad. Entonces, me encantó mirar y creo que eso puede servir para los ministerios de una manera en general, porque encerramos tanto el grupo y creemos que los que están afuera no pueden enseñarnos nada. O sea, y el fariseo, claro que fue interpelado por eso, pero de una manera un poco terca, ¿no es verdad? Él no quería ver, pero no sé si me hago clara, pero desde una clave pastoral. No, en realidad
la mujer sí había sido invitada, porque si no hubiese sido invitada, los sirvientes del fariseo la hubiesen echado de la casa, ella estaba en el patio. Y yo creo que, hablando pastoralmente, lo que pasa es que estaba en el patio, pero no podía comer ni podía hablar. Es como hacemos nosotros a veces con los que están casados fuera de la Iglesia Católica, ¿no? Esos hermanos que están en un matrimonio irregular. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos entrar, sí que entre, pero que se quede quietito en el banco, ¿no? Nada de leer, nada. Participar, no. Que se quede quietito ahí. Entonces, tú cállate porque estás en un matrimonio irregular. Es eso, ¿no? Entonces, que eso hacemos nosotros y nos ponemos en los zapatos del fariseo, ¿no? Porque lo invitamos al hermano pastoralmente, pero lo invitamos como el fariseo. No puedes ni hablar ni comer. O sea, no puede comulgar, ni puede leer la palabra, ni puede hacer nada. Entonces, bueno, pero la mayoría de las comunidades no lo dejan. Entonces, tú tienes razón. En realidad ella fue invitada, pero fue invitada sí, como yo te digo. O sea, fue invitada, pero usted calladito ahí en silencio. Nosotros hacemos eso también, ¿no? Así que sí, tienes razón. Eso tenemos que aprender que ese hermano, que yo supongo que está en una situación irregular y que por supuesto yo soy el fariseo, soy mejor que él, porque yo sí puedo ir a comulgar, me puede enseñar muchas cosas del amor y del perdón de Dios que yo que me creo bueno, ¿no? Sí. Gracias, Erika. Marcela, ya te sacaste el microfonito. Sí, no, lo que pasa es que me moví a un lugar más, más calladito. Bueno, para empezar, les agradezco a los dos, sobre todo a ti, Adrián, porque a las puertas de la Cuaresma creo que es hermoso darse cuenta muchas veces el barro que aún uno tiene, ¿no? Y que hasta por vergüenza no lo saca. Hubieron varios puntos que me encantaron y me gustaría resaltarlos y al final, bueno, tengo una preguntita. El autismo espiritual, la verdad que qué increíble ese concepto, yo no lo tenía y cómo juego yo particularmente con ese autismo espiritual, o sea, siento que estoy hablando para un lado y siento que me contesto como si fuera, y es eso, ¿no? Es estarse comunicando, entre comillas, con Dios desde un nivel muy superficial muchas veces, y que creo que ese nivel superficial, esa conversación es suficiente. Entonces allí y el hecho de que no sabemos ni pecar me pareció también muy profundo ese concepto, porque es verdad, al final es una media tinta y la vida pasa siempre por unas medias tintas, ¿no? Y que tampoco nos permiten pedir ese perdón de fondo, de corazón, por todo el barro que en realidad tenemos o que tengo. Eso es una. Y la otra, que bueno, que quería compartir con ustedes hace poco una confesión que tuve en la ermita. No conozco al padre, no sé quién es, pero fue hermoso, porque me sentí muy identificada con la prostituta. ¿En qué sentido? Que cuando yo voy y le cuento todo lo que yo creo, lo único que le digo, padre, se olvidó la penitencia. Me dice, la penitencia es que sonrías. Y aquí, cuando hablabas de la entrega, la penitencia que le da, o sea, la libertad que le da Jesús en ese momento es amar. Y para mí fue espectacular, o sea, de verdad entender que entre la sonrisa y el amor, que la tuve como penitencia la sonrisa. Ahora entiendo que una vez que hable del verdadero perdón, que es totalmente proporcional a la cantidad de barro que yo entrego en ese momento tan santo, es amor. O sea que de verdad que para mí fue algo muy bonito, porque nunca había visto la confesión de esa manera. Y como les digo, a puertas de la Cuaresma me parece que a mí me ha servido para muchas cosas y para meditar muchas otras, ¿no? La Pero pregunta, Marcela, Adrián, sí. Marcela, disculpame que te interrumpa, en base a esto que acabas de decir, porque por ahí le sirve a otro hermano. Pero fíjate, que te lo digo para que lo pienses, te lo pido de rodillas, que no te sientas que te estoy juzgando ni nada, porque no, por Dios. Pero te lo digo para que lo pienses. ¿Por qué necesitaste pedirle la penitencia si en realidad, si déjate tocar? Eso es lo que... Sé que es difícil, eso fue.
Pero, Tal cual. ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué pides la penitencia? Porque a mí me pasa lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito hacer algo para ganarme el Pero perdón. eso es exactamente, No logro porque entender que es como ser gratuito, humano, no tengo que cuando yo hacer te nada. perdono, claro, cuando yo te perdono como ser humano, es bajo mis condiciones ese perdón. Y no, es más, además lo subrayo, yo había salido del confesionario y dije, no me mandó nada, y le tocó la puerta. Padre, se quería morir, porque me imagino que era eso, no supe entender que estaba perdonada. De verdad que fue, por eso lo comparto aquí, porque sí puede servir un poco más. La pregunta, Adriana, es la siguiente. Cuando yo estaba comparando el texto que tú pusiste en pantalla con respecto, hay muchas, al final, de verdad el mensaje puede que sea lo mismo, pero hay muchas cosas de las cuales explicaste desde el punto de vista de contexto, que quizás ahí fue donde pude abrir. ¿Qué pasa con esas nuevas traducciones? No son nuevas traducciones, pero como se va perdiendo en el tiempo un poco el significado de esa primera traducción, sería la pregunta básicamente, ¿no? Mira, ¿sabes qué pasa? No quiero entrar ahora, es un tema un poquitito complejo, no quiero entrar en eso, pero a Sí, medida que fue pasando el tiempo, la iglesia fue generando nuevas traducciones que sean más fáciles de leer, ¿eh? Que una persona no tenga que estar elucubrando tantas cosas, ni que le expliquen, porque yo tuve el lujo de que me expliquen, entonces yo gracias a eso puedo tener yo el lujo de poder compartírselos a ustedes, pero hay hermanos que no tienen ese lujo, entonces la iglesia ha ido haciendo Biblias más pastorales, pero cuanto más pastorales, más se aleja del texto original. Lo que pasa es que el texto original es un texto más duro de leer en español que necesita este tipo de trabajo, ¿entiendes? Entonces, sí. la iglesia deliberadamente, la iglesia no, y las personas que publican la Biblia, ¿no? Deliberadamente hacen traducciones que cambian el texto, lo cambian, porque en este caso claramente está cambiando, no está diciendo lo que dice el texto griego, pero lo hace a propósito para que la persona que lo lea se le haga más fácil de entender, ¿entiendes? Sí, sí. Bueno, Hay Biblias de gracias. estudio, como la Biblia de Jerusalén, que siempre les comento que es una de las más fieles. Yo tengo la tuya, Patricia, por Sí, eso sí, lo no, digo, esta es ¿no? muy buena y fíjate que coincidía muchísimo, Sí, salvo sí. en algunos puntos que marqué cuando era diferente, pero en los términos que utiliza y todo. Pero bueno, para eso tenemos las clases de Biblia. Bueno, gracias. De nada, Marce. Lupita, que ya estamos pasaditos, pero gracias Sí, por permanecer, gracias. no, gracias a ustedes, gracias Patricia, gracias Adrián por tanta enseñanza. Ahora sé con esa explicación tan hermosa sobre la pecadora a los pies de Jesús, que cuando uno va al confesionario dice, ¿será que me perdonó? Pero cuando uno antes de ir al confesionario, a mí me pasa que me llegan de repente cosas a mi cabeza que uno no se acuerda por alguna razón, pero ahí, antes de ir al confesionario, estoy a los pies de Jesús llorando por mi pecado, llorando por mis cosas, y después voy al confesionario y le platico al Padre. Y a veces siento que nomás me dicen sí, 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 sí. Entonces ahora sí me siento que de verdad me perdona, que de verdad, si Él me trajo a mi cabeza aquellas cosas que yo no recordaba y estoy a sus pies llorando y entregándole toda esa miseria. Wow, de verdad que ustedes me han abierto, me han hecho sentir que sí estoy perdonada de verdad y que no voy a perder ese pedacito de cielo de eternidad que Él pagó por mí. ¿Verdad? Que a veces nos quedamos, Dios mío, y si dije algo mal y si no lo dije bien y me perdonó, pero en realidad no estoy perdonada, voy a perder mi eternidad. Pero ahora con esa explicación digo, sí, me he sentado a sus pies, he ido para que me absolvan en realidad de lo que, pero gracias, gracias, sí, fue una hermosa explicación. Les quiero contar que yo les voy a mandar este texto que compartimos a través del email, como hacemos siempre, cada vez que usamos algo, yo se los comparto. Las personas que no han recibido el PowerPoint que estoy leyendo en los mensajitos que anotaron, por favor chequeen
sus junk mail o spam, porque yo se los envié y al mismo lugar donde les envío, por ejemplo, para que puedan entrar acá, o sea que si reciben una cosa, tienen que haber recibido la otra. Chequeen porque muchas veces, incluso es insólito, gente que viene recibiéndolo perfectamente en el inbox, de golpe lo reciben en el spam de una semana a otra, sin ningún tipo de explicación. Entonces, si ustedes contestan en ese spam, gracias, ya no los ponen más el email en el spam, les va a llegar al inbox. Así que por favor chequen, no tengo problema de volverlo a enviar, en absoluto, puedo volver a reenviar todo el email nuevamente, pero las tengo porque, bueno, conozco los emails de los que me han dicho que no lo han recibido en los mensajitos. Así que bueno, les pido que, Carito, por favor, poneme tu email, porque no recuerdo. A los demás sí, sin ningún problema. iPhone 3 no sé quién sos, así que, pero si me pueden poner los que me están diciendo que no lo reciben el email, tal vez también pueda yo tenerlo con un error de dedo. Perfecto, Carito, bárbaro. Sí, perfecto, yo te lo vuelvo a chequear. Así que con mucho gusto lo chequeo. Sí, recuerden lo de la sinagoga, los que están en Miami. Una me escribió y me dijo, yo no puedo ir porque estoy en Costa Rica. Ya lo sé y lo lamento tanto. Los que estamos acá, recuerden que el domingo lo voy a volver a enviar ahora enseguida, reenviándolo a todos los que me están diciendo que no lo recibieron, con muchísimo gusto. Así que, no, Adrián acaba de explicar, estas traducciones son las que le iban entregando a Ana María a medida que él iba estudiando los textos, se los llevaba el profesor, porque son traducciones de estudio. Así que yo, esta que vimos, se los voy ¿cómo se llama? A reenviar con mucho gusto. Lo de la sinagoga es que vamos a una sinagoga, la sinagoga de Bet Torah, en donde aprovechamos al rabino Mario Roisman, que es una persona, yo les quiero contar, habla un inglés clarísimo, él es argentino, y habla un inglés que lo entendemos todos, así que no tengan problema porque es muy, muy clarito en explicar. Y además le podemos hacer la pregunta en español, porque él habla perfectamente el español, así que no tiene ningún problema en contestarla en español si algo no entienden. ¿Para qué vamos? Bueno, él nos explica las bases de lo que es la sinagoga como templo, como lugar sagrado, para encontrar la similitud, o mejor dicho, el origen, la fuente, de dónde venimos nosotros. Nos explica también la liturgia, nos explica también, contesta preguntas de por qué el judaísmo tal cosa. Él es un experto en cristianismo, así que todo lo hace sabiendo lo que estamos creyendo nosotros. Así que eso es una ventaja enorme, porque nos lo explica en una mirada cristocéntrica, si se quiere, ¿no? No pierde nunca esa mirada. Pero es sumamente interesante. Es la fe de Jesús, es la fe de María, es la fe de José, es la fe de los apóstoles, es la fe de los primeros cristianos, y es de donde venimos. Conocer las raíces hace que saboreemos mejor el fruto. Entonces, lo único que sacamos cada vez que vamos es ganancia. Así que si pueden, realmente es un día tranquilo, hay muy poquito tránsito, y la verdad que es, si viven por Coconut Grove, serán aproximadamente unos 20 minutos por la I-95, no más que eso. Así que realmente vale la pena acceder porque es muy, muy, muy lindo y muy, muy positivo. Es una invitación que pueda ir a las 10:30. 10:30. Yo lo vuelvo a enviar, Beatriz, te vuelvo a enviar nuevamente
el email y todo, con la dirección y todo, para que todos lo puedan tener sin problema. Así que bueno, gracias, muchas gracias. Gracias, claro. Y Adrián nos va a regalar la bendición, ya que tenemos un diácono, aprovechémoslo para terminar. El domingo 30, 10:30, para que podamos ir a la sinagoga. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Amén. Demos Demos gracias gracias a Dios. Y gracias a Muchas ti. gracias. Ahí está Ernesto. Gracias, feliz día. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Ha sido muy interesante. Sí, ha sido muy iluminadora. Así Sí. que muchísimas gracias. Excelente, mil gracias. Mil gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.